lograron conectar. Bienvenidos. Bueno, bienvenidas a este taller. La verdad es que es un privilegio poderlo hacer. Hemos estado platicando desde hace ratitos de poder hacer más talleres para nosotros los padres misioneros, ¿verdad? Y ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos de una mejor manera. Y hoy tenemos al licenciado Josué Elías Chacón, Cantón, ya le cambié apellido, Cantón, y él es licenciado en Ciencias de Educación, perdón, en mi Spanglish, y pues trabaja con niños y jóvenes, y ahorita estábamos platicando que es de las Asambleas de Dios también, así que está contento de ponerle rostro a nombre, ¿verdad? Aquí tenemos un par de familias representadas y diferentes países, porque eso es lo interesante, ¿verdad? Que estamos esparcidos en muchos continentes, muchos países y que hace más retante ese asunto de educar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a diferentes culturas yo creo que en una temporada, no es temporada, sino que en una época, ¿verdad? Donde la información digital y las cosas se propagan más rápido que nunca. Así que damos la bienvenida al licenciado Josué Cantón y con el tema factores de protección frente al bullying. Le compartimos ya las preguntas que ustedes pusieron en el cuestionario, yo se las compartí ahí. Creo que al final quizá las va a tratar y si no vamos a dejar un tiempecito para que se puedan abordar. Adelante, licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Juanita. Miren qué sorpresón, porque estamos en familia. Ay, qué maravilloso se siente cuando dicen, mira, ¿y vos de qué iglesia sos? Ah, yo pertenezco a una de las asambleas. Ah, mira, de veras, yo también. Y ahorita, no sé si ya lo habíamos hablado con Juanita o no sé, la verdad no me acuerdo bien. Solo sí recordaba que todos eran misioneros y que todos eran salvadoreños. Entonces, y ahorita darme la sorpresa tan grata de que somos de las asambleas y bueno, y al ver conectarse algunos de ustedes, veo a la familia Chávez por aquí, que como Iglesia Monte Carmelo también estamos un poquito pendientes de ellos. Así que, no, hombre. Qué contento de veras me siento de Quizás sí poder. pueden, licenciado, quizás sí pueden compartir los países cada uno. Los Argumedos creo que están en Paraguay, ¿verdad? Así es, Paraguay, Paraguay. Paraguay. Joana está en Chile, si no me equivoco. Aquí estamos en Chile. Saludos, estamos en familia. Amén, estamos en familia. A los niños practicando. Raquelita, no sé si puedes compartir el país donde vas. No sé si es restringido. Nosotros vamos para el norte de África. El norte de África. Y luego está la familia Chávez, En Paraguay, si no me equivoco. Paraguay también. Amén, hermana, acá en el norte de Paraguay. Dios le Ahí bendiga, está. hermano. Me gusta saludarla. El Ali gusto es está mío. en Ecuador y yo estoy al norte, en la puntita del continente, en Alaska. Buenísimo. Miren, en nuestras iglesias tenemos un rótulo que nos dan donde están todas las familias. Y bueno, quiero que sepan que cada un sábado de mes nosotros hacemos un culto misionero e intentamos orar por todos ustedes. Así que lleguen nuestras oraciones hasta donde están ustedes haciendo esa labor bien importante y de veras me gozo y de veras estoy muy, muy contento al sentir que estoy aportando, aunque sea un poquitito, de la experiencia y de mi profesión también con ustedes. Bueno, miren, yo estoy acostumbrado un poquito más a que las sesiones sean más como talleres participativos.
y les voy a invitar a que estemos en ese espíritu de participación. Si ustedes no tienen problemas para activar sus cámaras, a mí realmente me encantaría. Pero si tienen problema y sienten que quizás la señal les va a disminuir, está bien, comprendo. Pero, insisto, si no tienen problemas, para mí fuera fantástico. La temática de este día es complicada y ya vamos a entrar en materia de eso. Sin embargo, bueno, déjenme presentarme. Mi nombre es Josué Cantón. Pertenezco a una iglesia de la Asamblea de Dios, Iglesia Monte Carmelo en Santa Ana, por los que son santanegos también aquí, me imagino. Así que me siento en familia, de veras, y con mucho gozo. El Señor me ha permitido estudiar en primer lugar la licenciatura en Ciencias de la Educación y bueno, la idea es trabajar como profesor para los niños porque mi especialidad es básica. Luego el Señor me permitió también estudiar una maestría en educación superior y algunas otras especializaciones que me llevaron por el rumbo del trabajo de la prevención de la violencia. Em, por allí hay una organización que está cerquita de algunos de ustedes en Uruguay, bueno, relativamente cerquita, llamada Claves, y ellos son muy especialistas en el tema de prevención de violencia en todas sus modalidades, pero hace mucho énfasis, por ejemplo, en la violencia sexual. Entonces por allí me especialicé un poco en esas temáticas junto con un colegio de Nueva York y también con la Universidad de Milán en temas de trata, de explotación sexual comercial. Y el tema del bullying también entra como en la gran sombría, digamos, de esta temática de violencia. No es algo nuevo, es algo que tiene su trayectoria y que con el apogeo de la tecnología, el internet, también fue como expandiéndose el tema del acoso escolar, ahora ciberacoso, y cómo este también se relaciona con todas las modalidades de violencia. Porque si ustedes analizan algún caso de violencia que haya sido cerquita, digamos, de ustedes con algún conocido, alguien de la comunidad o incluso dentro de las iglesias, ustedes notan que los casos generalmente en la misma situación se dan diferentes formas de violencia. Es decir, si hablamos de un caso de abuso sexual, por ejemplo, ven que no solo se reduce al tipo de violencia sexual, sino que este mismo caso, esta misma situación, eh, por lo general, no digo siempre, pero en muchas ocasiones ha incluido violencia física, ha incluido violencia emocional, ha incluido violencia económica, cultural y llegando, digamos, a un abuso sexual, a una violencia sexual, que dentro de la violencia sexual, por ejemplo, también hay una gran ramificación de formas. Entonces, el tema del acoso escolar o el bullying también tiene eh, esa misma dimensión de abarcar otras formas de violencia. Y por eso me va a ser bien costoso de veras poder aterrizar en una hora, 45 minutos, una hora, porque estas temáticas, por ejemplo, cuando voy a dar el tema de violencia en general, básicamente es todo un curso y podríamos pasar hablando toda una semana de esto, porque es amplio, es complejo. Entonces, pero algo vamos a intentar hacer en esta sesión y por eso me gustaría que fuera un poco constructivista, que ustedes pudieran participar. Si ustedes
están allí activos. Al ratito yo les voy a hacer preguntas quizás directas para saber que están conmigo y para saber que estamos en sintonía y comprendiendo. Aquí estamos, Entonces, aquí estamos. vaya, Aquí estamos, perfecto. hermano. Solo que ya es Mu- noche acá y no, ya que vamos a dormir casi. Bueno, sí, prometo no alargarme más de 3 horas. Son bromas. Vamos a arrancar de lleno, pero fíjense que los quiero llevar de lo general a lo particular, porque yo insisto en este tema de violencia en general, y saben que bien importantísimo tener el concepto grande, porque cuando yo tengo el concepto claro en mi cabeza, ven que es mucho más fácil identificar las situaciones de violencia. Ya Juanita me adelantó que en algunos casos ustedes ya han como identificado problemas de bullying, pero yo insisto en también en iniciar con lo general y para poder llegar hasta lo particular, porque ven que lo complejo de esto podemos pasar desapercibidos en muchas ocasiones, que si no conocemos algo puede estar frente a nosotros y no lo vamos a identificar. O sea, cuando yo no conozco algo, ese algo está allí, pero yo no lo veo porque no lo conozco o no soy consciente de esto. Entonces, cuando conozco acerca de la violencia y toda su ramificación, toda su complejidad, o cuando tengo claro a qué se refiere, entonces cuando lo tengo frente, lo puedo observar y ya no soy indiferente, sino que veo que está allí y por lo tanto ya no me puedo quedar como de brazos cruzados, sino que debo hacer algo. Porque esta temática, a ver, si el bullying, por ejemplo, se da mayoritariamente en la escuela, pero no es el único escenario. Igual todas las formas de violencia. Entonces, puede estar en la calle, puede estar en la escuela, puede estar en el parque, puede estar en la iglesia misma. Entonces, debemos ser conscientes de esto y tratar la manera como de que nuestros espacios como iglesias, como grupos de crecimiento o célula, o sea como sea que se le esté llamando en cualquier parte del mundo, que sean espacios seguros para los demás, pero también para nosotros mismos. Ven que el tema de violencia puede afectarnos hasta nuestras familias. Y ustedes creo que son conscientes de eso al manifestar, eh, mi hijo está sufriendo acoso escolar, mi hija está sufriendo em, esta persecución o este hostigamiento. Entonces, queridos hermanos, miren, para mí es importante que definamos el concepto de violencia. Si ustedes notan en la presentación, la violencia se configura con base en 3 elementos que por lo general están presentes. Uno es el abuso de poder. Segundo, que es algo intencional, es decir, hay una búsqueda de un beneficio. Nunca la violencia es un accidente, sino que siempre es algo intencional, siempre es algo que está premeditado, que busca una ventaja, que busca un beneficio, y este beneficio puede ser de cualquier índole: económica, la sumisión, puede ser un beneficio sexual, puede ser absolutamente de cualquier tipo de beneficio. Y la violencia se configura, o cuando se configura la violencia, esta hace que haya un rompimiento del desarrollo normal de algo. Y en este caso, específicamente de los niños, niñas y adolescentes, nuestros hijos, los hijos de la gente con la que estamos trabajando, los niños, niñas, adolescentes o jóvenes incluso de las comunidades en las que estamos inmersos. Entonces ven que con estos 3 elementos es bien fácil construir la definición de violencia. ¿Qué es violencia en su máximo esplendor, o que me abarque todas las modalidades de violencia? Es decir,
¿cómo puedo definir el término o el concepto violencia y que me incluya violencia física, sexual, económica, religiosa, todas las formas que puedan existir de violencia? ¿Mm? Con estos tres elementos yo puedo definir esta y puedo definir absolutamente cualquier otra forma de violencia, incluido el bullying. Recuerden, siempre llevemos presente esto. Para que se configure la violencia, hay un abuso de poder, hay una intención. Jamás la violencia va a ser un accidente. Si es un accidente, entonces es la salvedad, ¿no? Pero la violencia jamás va a ser un accidente. Siempre hay una búsqueda de un beneficio. Es intencional. Y tercero, la violencia funciona como ese stop, ese alto que interrumpe el desarrollo de un niño, de un niño, niña, adolescente, joven o cualquier persona. Entonces, ¿cómo interrumpe el desarrollo? Por ejemplo, si la violencia es física, seguramente puedo atrofiar su cuerpo, puedo atrofiar su crecimiento. Si es un tipo de violencia emocional, verbal, en el que estoy como insultando constantemente al niño, ven que ya no hay un desarrollo cognitivo con las capacidades o habilidades que los niños puedan tener, sino que interrumpo ese desarrollo. Entonces, o incluso en muchas ocasiones, la violencia puede llegar hasta el término de la muerte misma en la víctima. Entonces, ven que el abuso de poder implica que hay un agresor o muchos agresores y hay una víctima o muchas víctimas. Y el agresor siempre va a tener como una ventaja sobre el otro. El agresor siempre tiene esa asimetría de poder, y esa asimetría de poder la puede dar cualquier cosa. No necesariamente solo la edad o lo físico. Digamos, yo soy físicamente más fuerte que el otro y por eso no. Esa es una de las tantas formas de cómo se puede abusar de ese poder, de que haya una desventaja el uno sobre el otro. Esta desventaja puede ser por lo físico, lógicamente, porque yo tengo más fuerza que la víctima, pero también puede ser por lo cognitivo. Aunque yo sea menor que la víctima, pero si soy más capaz cognitivamente que el otro, entonces puede haber esa desventaja, esa asimetría de poder que me pone por encima del otro. Y es que en sí el poder no es malo. Todos tenemos alguna clase de poder. El problema es abuso de poder. Y estimados hermanos, no quiero que se vayan a sentir como el hermano nos está a nosotros acusando. No, no, no. Pero por mi experiencia, le digo, lastimosamente este abuso de poder hasta incluso se da dentro de las iglesias. Un tipo de violencia religiosa en el que los líderes abusan de su poder para someter a otros. Miren, con estos temas de económicos, con estos temas de ofrendas y todo eso, a veces se tiende a abusar del poder. Entonces, ven que hay una desventaja, ¿no? Porque yo soy tu líder, porque yo soy tu jefe, porque yo tengo o soy mayor que vos, o porque yo tengo más fuerza que vos, o yo estoy mejor cognitivamente que el otro. Entonces, hay muchos factores que pueden representar esa asimetría o esa desventaja. Entonces, con estos tres elementos, generalmente se configura la violencia. Y con estos tres elementos puedo definir violencia y cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, una definición que generalmente utilizo es que la violencia es el uso deliberado del poder, ya sea en grado de amenaza o acción, contra uno mismo, porque puede ser una autoviolencia o autoinfligida. Otra persona, la puedo hacer contra otra persona o con un grupo, una comunidad entera. Y esto causa
o tiene muchas probabilidades de causar lesiones. Ven que el tema de la violencia no es solo el hecho de un daño evidente, sino la violencia también incluye el hecho de un potencial daño, una probabilidad alta de causar daño, ya sea lesiones, muertes, daños en todas las esferas de la vida, en lo espiritual, en lo físico, en lo psicológico, en lo social, en lo cultural, es decir, un potencial daño o un daño real hacia otro u otros. Cuando tengo definido entonces violencia, ¿qué es violencia? A partir de esos tres elementos: abuso de poder, búsqueda de un beneficio y que interrumpe el desarrollo normal de la otra persona. Entonces puedo definir violencia y puedo definir cualquier otro tipo de violencia. Y allí se empieza a ramificar todas las modalidades de las que puedan existir: física, emocional, religiosa, cultural, económica, violencia de género. Y aquí también en esa clasificación entra el acoso escolar como una forma de violencia. Entonces, ¿qué es el bullying? Ven que los tres elementos estos del abuso de poder, búsqueda de un beneficio e interrumpe el desarrollo normal del otro, de la otra persona o del grupo. Estos tres elementos ven que está presente también en esta otra definición más reducida o específicamente encaminada al tema del bullying. Según la Organización Mundial de la Salud, es la intimidación física, psicológica o sexual contra una persona, pero ven que esta es sostenida en el tiempo, no es aislada, pasó una vez y ya no volvió a pasar, sino que es algo reiterado, es algo que pasa día a día, es como el pan diario, ¿no? De lo que sucede. Entonces, es sostenida en el tiempo y ven la potencialidad aquí de que puede provocar o provoca daño. Es decir, una cosa es expongo a la otra persona a que pueda tener daños, o es muy alta la probabilidad, o efectivamente causar el daño, temor, tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Por ahí estábamos revisando como el origen etimológico del bullying. Bueno, su traducción al español, yo creo que ustedes la saben mucho mejor, es acoso. Pero por ahí había una teoría también eh, de que lo sacan como del toro. Ven que bull, pues estaba revisando por ahí, no soy muy bueno para el inglés, pero bull significa como toro, y es como un animal que está asediando. ¿Ven? Y esto funciona así, porque el bullying es como asediar al otro, es como ese hostigamiento continuo. Entonces, etimológicamente también puede provenir de allí, pero en sí es acoso, el acoso, y que generalmente va acompañado de escolar, porque en la mayoría de casos, perdón, se da dentro de las escuelas, en los baños de las escuelas, en los pasillos de las escuelas, en los recreos, en la cancha, etcétera, cuando el agresor está como fuera de la vista de los profesores y tiene acceso a su víctima. Entonces, pero nos queda claro que el tema del bullying, del acoso, no solo se da dentro de la escuela, puede ser fuera de la escuela. Y eso comentábamos antes de iniciar con esta sesión, porque, por ejemplo, con el apogeo de las tecnologías, del Internet, ven que el tema del acoso también pasa a la esfera cibernética. Entonces, dentro de lo cibernético incluso está el sexting, sí, el ciberacoso que le llaman, que luego puede pasar incluso a una sextorsión, y todo sin necesidad incluso de como estar frente a la otra persona. Entonces, todas estas temáticas que es casi como imposible
por el tiempo limitado que tenemos, cómo abordarlas. Pero sí me gustaría como dejarles la semillita de que podrían investigar más acerca de eso. Aprovecho a decirles que con Juanita les he dejado un libro que para mí está maravilloso, que se lo puedan dar o leer en una sentadita por ahí. No es muy largo y buenísimo, o estudiar algunos otros materiales que consideren les puede servir. Y vamos a ver que lo siguiente, mis queridos hermanos, recuerden que este taller se llama Factores de Fortalecimiento frente al Bullying. Y quiero que le pongan cuidado a estas siguientes partes, porque los factores que hacen vulnerable a los niños, niñas, adolescentes frente al acoso, estos mismos factores son los que debo como darle vuelta y fortalecerlos en nuestros niños, niñas y adolescentes o jóvenes. No sé si me doy a entender con esto. O sea, el factor que es ahorita como la parte débil o lo que hace más vulnerable a nuestros niños frente al acoso, pues entonces estos tengo que trabajar para poder hacerlos fuerte y los niños puedan enfrentar el acoso, pero no solos. Y van a ver un modelo muy lindo más adelante en el que nos incluye a todos de cómo podemos hacerle frente a este tema del bullying. Y no solo del bullying, sino de todas las formas de violencia. Entonces, vayámosle poniendo como ese criterio de que cada factor que vayamos identificando, cómo ese mismo factor lo puedo volver en positivo y que ya no sea un factor de peligro, sino que efectivamente sea un factor de fortalecimiento. Esta es una frase muy, muy fuerte de un grupo de estudio de un adolescente de 15 años, y es que cuando no estamos metidos en los zapatos de las víctimas, a veces como que nos cuesta ser más sensibles, ¿no? con este tipo de casos. Y es que este adolescente dice, si no te han acosado jamás, no se puede comprender realmente lo que se siente, ni lo difícil que es olvidar una cosa así. Verdaderamente dejan una cicatriz que ni el paso del tiempo es capaz de curar. Entonces, es un problema. Yo creo que parte de la sensibilización, mis queridos hermanos, es de veras sentir la empatía, la compasión, de no quedarme ya como de brazos cruzados si esto está pasando no, algo debo hacer, aunque sea una semillita, puedo sembrar para ayudar a una víctima de acoso escolar o víctima de cualquier forma de violencia, y más si es nuestra familia. Ven que no estamos exentos de esto. Y ustedes, queridos hermanos, por ser salvadoreños, tienen desventaja de las otras culturas. Ven que es tan común que uno llegue a otro país, y eso también se lo digo porque en lo poquito que yo he viajado, he podido sentir cómo la gente de otras culturas, de las que se denominan primer mundo, tienden a ver a los salvadoreños o a los centroamericanos, incluso latinos, como en una situación de desventaja o de minoridad. Sí, Juanita, adelante. Pues yo creo que lo que estás diciendo es tan importante porque en realidad la mayoría de preguntas y los papitos que tenemos aquí son la mayoría de hijos pequeños. Quizás solo Emilio tiene hijos un poquito más, bueno, y Alicia. Pero si no logramos ayudar, como tú decís, volver esto que es tan problemático para ellos ahorita y que sea una herramienta, ¿verdad? Para lucharlo, el impacto que esto tiene en la adolescencia es grande y yo creo que todos estamos sabedores, y si no, o sea, el número de suicidios que yo especialmente veo aquí en Alaska es impresionante.
O sea, niños que tienen todo lo que pudieran querer, ¿verdad? O necesitar. Inclusive muchos decimos, no, es que porque era el patillo feo de la escuela, sufrió bullying. No, esos son niños exitosos que se ven súper bien, tienen todo lo que necesitan, pero el acoso psicológico, o sea, tal vez fueron dos cosas que le dijeron, pero estas dos cosas quedan resonando en su cabeza tan fuerte que lo obliga a pensar que ya no tienen ninguna solución más que quitarse la vida. Y esto es algo que como padres misioneros y ministros no estamos exentos, que nuestros hijos vayan a sentirse de esa manera. Entonces, lo que tú estás diciendo es tan cierto. Yo creo que no podemos minimizar ni volver religiosizar, digamos, tampoco esto y decir, no, es que porque soy espiritual, ¿verdad? O porque estoy en esto, a mi hijo no le va a pasar. O porque a mí no me pasó. Estábamos hablando hace poco con alguien y decía, nosotros cuando íbamos al colegio, si teníamos a alguien que nos molestaba, los dejábamos en el colegio y no lo volvíamos a ver hasta el siguiente día. Pero ahora nuestros hijos los sigue en todos lados con el hecho de las redes sociales, ¿verdad? Si ellos tienen acceso a un teléfono, y tal vez sería bueno que hablaras, compartieras tu punto acerca de qué benéfico es que los niños tengan acceso a redes sociales y teléfonos, ¿verdad? Porque yo siento que es una manera de que se sienten acosados aún más, ¿verdad? Al tener redes sociales y todo esto que los molesta en persona, los sigue molestando en lo digital. Y pues aplaudo este punto, ¿verdad? No podemos minimizar porque nosotros no lo sufrimos o porque no nos afectó de una manera así, decir que nuestros hijos no lo vayan a sentir magnificado a un 1000%, porque vivimos en una época totalmente diferente y yo siento que la fragilidad de la mente se ha vuelto aún más ahora. Ya no se tiene la misma fortaleza mental o psicológica de antes. Hemos sido afectados por tantas cosas que nuestros hijos son como más susceptibles a esto. Sí, y a mí de veras que me está costando no querer incluir un montón de ideas porque es que hay mucho que hablar, fíjate. Hacemos la parte 2 y la 3, no te preocupes. Bueno, a mí me encantaría, de veras, porque con lo que estabas mencionando, ven cómo funciona la biología también o la fisiología misma en el cuerpo. Y esto es muy aprovechado por la Agenda 2030 acerca de la ideología de género. Ven que nosotros tenemos capacidades biológicas y tenemos orientación y sexo, que es la parte biológica. Eso no se puede cambiar. Pero, por ejemplo, el término de género, porque hay que distinguirlo, ¿no? Sexo es totalmente biológico, hombre o mujer. Género es una construcción social y esta se pueden crear todas las que quieran. ¿Por qué? Porque es una construcción social. Y digo esto porque, ¿qué es lo que hace la Agenda 2030? Te está martillando a través de los medios de comunicación, a través de todo donde se pueda, el hecho de decir, bueno, vos tenés el derecho a decidir qué es lo que eres. O si yo, por ejemplo, a un niño le estoy diciendo, a un niño, sexo hombre, le estoy diciendo, es que vos sos niña, es que vos sos niña, es que vos sos niña. No sos un niño, sos una niña. Biológicamente es un niño, pero socialmente yo le estoy diciendo que es una niña. Y, y vean qué interesante es esto, porque lo social se vuelve más fuerte que lo biológico. Entonces el niño empieza a creer, sí soy una niña. Y eso pasa con un montón de cosas. Un niño puede traer las capacidades para tocar un instrumento, por ejemplo, y solo habría que desarrollar esa capacidad para que se convierta en una habilidad, luego una destreza. Pero si yo le estoy diciendo constantemente al niño, no, es que vos sos un tonto, vos sos un incapaz, vos no podés hacer nada, y ese mensaje lo estoy tirando constantemente, entonces el niño no aprende a tocar ese instrumento porque en su mente dice, no soy capaz, soy un tonto, soy un bueno para nada. Y por eso rescato lo que estabas hablando, ¿no? Del hecho de cómo lo social se vuelve más fuerte que lo biológico. Y en el bullying pasa exactamente esto. Cómo una persona puede estar acosando y denigrando constantemente a
a otro, a su víctima, tanto que puede llegar al suicidio mismo a partir del bullying, de ese acoso por esa fuerza física además, o por ese acoso emocional, verbal, y cómo puede llegar a la ansiedad, depresión y por último suicidio de el niño, niña o adolescente. Entonces, yo insisto con esto, no es algo, bueno, hablemos del bullying qué chivo. No, es algo mucho más complejo y más grave. Y a mí, de veras, a mí se me eriza la piel cuando hablo de estos temas porque yo me siento comprometido de que algo debo hacer. Y si Dios me ha dado como esa capacidad de poder especializarme un poquito en estas áreas, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Entonces, y si por algo recuerdan esta sesión, que sea más que todo quizás por eso, ¿qué puedo hacer? Y siempre preguntarme qué será lo mejor para mi hijo, para mi hija o para los niños con los que estoy trabajando. Porque no hay una fórmula, queridos hermanos, y eso se los voy a dejar claro. No hay una fórmula de decirles, miren, este protocolo deben de seguir, esto es así, deben seguir estos pasos. No, porque cada caso es diferente y la solución es artesanal, le llamo yo, porque siempre nos vamos a estar preguntando qué es lo mejor para mi niño, para mi niña o para los niños o adolescentes con los que estoy trabajando. Porque a veces puede pasar que por ayudar termino arruinando la cosa o termino revictimizando a los niños, niñas o adolescentes. Bien, el tiempo me va avanzando y quiero ir también dando algunas ideas importantes. Si bien vamos a hablar de algunos factores que posibilitan o que hacen más vulnerables a los chicos y chicas de ser víctimas de bullying, quiero también aclarar que no es que esto siempre sea así. O sea, las investigaciones muestran que algunos factores hacen más vulnerables a otros, pero no quiere decir que este factor siempre, siempre, siempre va a ser como el determinante para que exista el bullying o cualquier otra forma de violencia. Explico esto con un ejemplo. Una familia o un niño puede estar en una familia de extrema pobreza. Y no quiere decir que la pobreza siempre va a ser el desencadenante para que este niño sufra violencia sexual, por ejemplo. No es así. O sea, la violencia lo hace más vulnerable, eso sí. La violencia, la pobreza lo hace más propenso, posibilita o tiene más probabilidades, eso sí, pero no quiere decir que este factor es la raíz de un tipo de violencia. No sé si me estoy dando a explicar con eso, porque Juanita también mencionó, o sea, hay niños que tienen todas las posibilidades económicas, viven en unas familias de la élite, podríamos decir, y estos niños también sufren violencia sexual o cualquier otra forma de violencia, o sufren bullying. ¿Por qué? Porque los factores que vamos a mencionar no quiere decir que estos son los que sino que hacen más propensos a los niños, niñas o adolescentes de sufrir bullying o cualquier otra forma de violencia. Y yo creo que aquí se van a sentir identificados en más de alguno. Los niños y niñas suelen sufrir más por bullying. Esto es en el caso de los niños chiquitos. Niños y niñas, digamos, de edad temprana, suelen sufrir más bullying físico, burlas, enemistades, y es generalmente no digo siempre, pero generalmente por sus pares, es decir, los mismos niños de su mismo grado, o por chicos más grandes, un poquito más grandes. Los adolescentes sufren un poco más el tipo de bullying emocional y actualmente un poco más el tema del ciberbullying. En el caso de los chicos, las estadísticas mencionan que es un poquito más enfocado el bullying en la parte física y verbal. Y en el caso de las señoritas, por temas sexuales, por temas de novio, por temas de desarrollo de su cuerpo, entre otros. Entonces, eso es como las inclinaciones, ¿no? Vemos que el bullying lo
podemos como ramificar también físico, emocional, sexual, y depende el grupo etario al que pertenezcan. Es así como hay más estadísticas que representan a los niños que sufren más por un bullying físico, ¿no? Las adolescentes más por un bullying de su cuerpo, de novios, etcétera. El bullying en adolescentes y jóvenes es más frecuente en la esfera virtual actualmente y está muy relacionada con el tema de sexting y sextorsión, que son dos temas que podríamos también abordar si ustedes cuando quieran, con gusto. Me imagino que quizás ya le han escuchado sexting, sextorsión, el grooming, que son temas de abuso sexual cibernético. Toda una temática también para que podamos abordar. También suelen ser habitualmente niños, niñas, adolescentes o jóvenes que son como callados, que son cautelosos, que son sensibles, a los que se pueden hacer llorar también como con facilidad. Por ahí decía Juanita, veo que las generaciones actualmente son más mandonas. La generación alfa, por ejemplo, niños nacidos del 2010 en adelante, generación alfa es una generación que le gusta el ya. Ven que aquí en El Salvador, no sé si en sus países existe eh, un servicio llamado pedidos ya, porque ven que la sociedad misma nos va exigiendo a que las cosas las queremos ya, 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 ya. Con la tecnología, o sea, la información está a la orden de la mano. Entonces, esta generación crece con todo eso, ¿no? Con el ya, lo quiero ya. Porque la misma accesibilidad en Internet me permite, como esto lo están exhibiendo en China y lo compro ya al instante, ¿no? O un boleto de avión y me meto a la página y lo puedo comprar ya. Entonces, esta generación alfa es más así, más mandona y quiero las cosas ya. Pero sí, es más frágil, como decía Juanita, que es como una de las desventajas. Tanto la generación Z como la generación Y son generaciones un poquito más frágil. Pero, amarrando con el tema de las redes, ven que yo no puedo decirles, no ocupen el teléfono, no ocupen porque estos niños nacen con la tecnología. Ustedes y yo quizás incluso, porque yo estoy joven, lógicamente, ¿no? Pero tengo 31 en realidad. Y yo no nací con la tecnología, yo nací en la transición de la tecnología. Y muchos de ustedes también se han tenido que adaptar. Pero los niños, generación Z y la generación alfa, nacen con la tecnología y esto es algo que no se va a quitar. Y la próxima generación que se llame beta, ustedes ven que van a nacer con la inteligencia artificial, con la robótica desarrollada en su máximo esplendor, porque hacia eso vamos, hacia la inteligencia artificial y hacia la robótica mucho más desarrollada. Entonces no es algo que lo podamos, no estamos utilizando. Yo creo que podemos llegar a abordar ese tema un poquito más adelante, como dice Juanita, y dar mi punto de vista al respecto. Puede ser que estos jóvenes que sufran bullying, también niños, niñas o adolescentes, sean más inseguros, con poca confianza y que tengan baja estima. Recuerden esto, estos factores hacen más proclives, hacen más propensos a los niños, niñas y adolescentes a sufrir violencia, bullying o cualquier forma de violencia. ¿Y cómo estos mismos factores les puedo dar vuelta? Entonces, si el niño está con baja estima, debo trabajar en la estima de los niños. Y así vayan poniéndole como el criterio de cómo hacer estos factores que son por ahorita factores que hacen vulnerables, hacerlos factores que sean fortalecedores. También suelen tener pocos amigos y estar aislados socialmente. Puede que tengan miedo de que les hagan daño, pueden mostrar ansiedad o depresión, tienden a ser físicamente más débiles que sus iguales, especialmente en los chicos. Ven que el tema del bullying físico, de violencia física, se da un poquito más entre niños.
puede que les resulte más fácil estar con adultos, es decir, padres, maestros, profesores particulares que son sus compañeros de su misma edad. Son percibidos como diferentes de sus pares. Y aquí yo creo que quizás se pueden sentir identificados, porque cuando uno llega a, a otro, a otro contexto, ven que a uno lo ven distinto. Y eso te puede provocar que seas más vulnerable. Miren que gracias a ustedes están legales, pero imagínense en toda la gente que llega ilegal a otro país. O sea, esa gente es sumamente vulnerable, y no se diga los niños, niñas o adolescentes. Entonces, ¿qué me hace diferente? Por ejemplo, imagínense yo con mi pelito negro y mi baja estatura, y me voy a meter a Suiza, donde está la gente muy grandota, muy chelita. ¿Ah? Entonces, ¿qué me va a hacer diferente? Puede ser sobrepeso, puede ser peso bajo, puede ser que me peino distinto, puede ser mi ropa, puede ser que uso anteojos, puede ser que provengo de una raza, una etnia, una cultura, una religión distinta. Y eso ha pasado me imagino, con algunos, quizás. Los menores que necesitan cuidados médicos especiales o que padecen también enfermedades crónicas también son muy, muy vulnerables a sufrir bullying y violencia en cualquier modalidad. Y esto incluso desde la misma familia. El sobrepeso, ya se mencionó, la obesidad también pueden colocar a los menores en un alto riesgo de ser acosados. Por un lado, la obesidad, pero por otro lado, el bajo peso o la desnutrición, que coloca también a los niños en un alto riesgo de ser acosados. Es interesante que incluso el coeficiente alto de un niño, el que nosotros comúnmente o entre comillas le decimos el nerd de la clase, también lo coloca en una desventaja. A veces tildamos a los niños de o muy femeninos o a las niñas de muy masculinas, y eso también puede ser producto, o mejor dicho, un factor que ponga en desventaja o le ponga en desventaja frente a los otros. Y aquí también los siguientes dos puntos son bien, bien importantes, porque por un lado está la sobreprotección de los padres. Cuando yo soy de aquellos padres de que, ay, no, que no jueguen ni siquiera en la tierra porque se va a enfermar, no quiero que se me caiga mi niño. Cuando somos muy así, los sobreprotegemos y no queremos que ni siquiera salgan de la casa porque algo malo les va a pasar. Y cuando soy bien así, y no sé por qué le da risa a alguno, quizás están así como, ay, señor, me estás hablando, ¿no? Esa sobreprotección crea a los niños frágiles, débiles. No pueden enfrentarse al mundo porque siempre están como bajo la cobertura de papá, y sé que siempre, o sea, una cosa es la negligencia, que es el otro punto, el otro extremo. Cuando soy como descuidado y nada, ay, que vea el cipote que hace, va. No le pongo, o sea, los dos extremos, ven que hasta en la Biblia está eso, los dos extremos son malos, porque por un lado, ni la negligencia de quedarme de que vean qué hacen, pero por otro lado, la sobreprotección de los niños es un tremendo error, porque los niños no se desarrollan y no aprenden a enfrentar las situaciones de la vida o los problemas de la vida, no van como creando ese criterio de poder resolver sus problemas. Ahora, entonces lo que busco es como un equilibrio. Ya doy la palabra, solo termino la idea. Busco el equilibrio entre las dos cosas, ni muy protector, pero tampoco negligente. Entonces, que los niños puedan identificar en los padres de familia, en su entorno más cercano, como figuras de apego en las que si yo no soy capaz de resolver algo, pues entonces sí sé que tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mi tía, a mi hermano mayor, a mi hermana mayor, y en quien tengo confianza
de poder decirle, me pasa esto otro. Y más adelantito vamos a revisar un escrito muy lindo de un caso de un niño que menciona que el hecho de tener esa comunicación asertiva y efectiva con sus padres le ayudó a salir del acoso. Sí, creo que alguien había levantado la mano. Perdón, ya no logré ver, pero adelante. Hola, hola. Alguien creo que había levantado la mano. Flor o Miguel Argumedo lo habían levantado. Florcita, ¿tú levantaste la mano? No, continúen. Ok. Ok. Entonces, ni un extremo ni el otro. Algunos efectos visibles de cómo identificar a una víctima de bullying e insisto también en esto. Ven que van a salir algunas características, pero no quiere decir que esta característica a ley, entonces está sufriendo bullying. Por ejemplo, si hay una característica por ahí que el niño tiende a, a orinarse en su cama cuando posiblemente ya había aprendido a hacer sus necesidades en el servicio. Y de repente como que regresa y vuelve a hacer sus necesidades en su cama. Eso se llama enuresis o encopresis cuando se defeca. Y podríamos decir esta característica, entonces está sufriendo bullying. O sea, puede ser que sí, pero también esta misma característica o este problema quizás está siendo causado por otro problema, por otra razón. Entonces siempre tenemos que estar como alertas de que cuando aparezcan estas características que vamos a ver, a revisar, o sea, o puede estar causado por bullying o puede ser causado por otra cosa. Pero en ambos casos siempre es necesario como ver la raíz de por qué está sucediendo esto. Por ejemplo, cuando los niños están sufriendo bullying o cualquier otra forma de violencia, hay una afección en la salud mental y física también. Hay una afección en su rendimiento escolar, que creo que también fue una de las cosas que escribían por ahí en el WhatsApp con sus comentarios, con sus preguntas. Los niños también pueden sufrir ansiedad, depresión y en los peores casos, esta ansiedad y luego depresión pueden llevar incluso hasta el suicidio. Pueden tener baja estima o puede causarles que tengan baja estima. También cuando los niños tienen cambios repentinos de humor, pero por eso notan que estas características bien pueden estar siendo causadas por el bullying o por cualquier otra forma de violencia, pero también los cambios de humor ven que en los adolescentes es totalmente normal que de repente tenga ganas de reírme y de hacer, pero de repente ya no y estoy enojado. ¿Por qué? Porque es un proceso hormonal de allí, de adolecer, ¿no? Esos cambios hormonales que me permiten como cambiar repentinamente mi humor. Hoy me quiero arreglar mucho, pero mañana me levanto sin ganas de arreglarme y no me quiero ni siquiera bañar. Eso pasa con los adolescentes y es totalmente normal. Pero también esos cambios repentinos de humor pueden ser provocados porque estén sufriendo bullying o acoso. El suicidio o pensamientos recurrentes de suicidio. También dolencias físicas, moretones o hematomas, raspaduras recurrentes. ¿Qué te pasó? Me caí de la bicicleta y no quiero hablar de eso. Pues esos comentarios son los que nos llevan a pensar algo más está pasando. Dolor de cabeza, decaídos, mojar la cama, enuresis, que su término en realidad es enuresis, o la encopresis también, que no está aquí, pero podría pasar. La encopresis es defecarse en la cama cuando los niños ya habían aprendido a hacer sus necesidades solitos. Problemas digestivos, pérdida del sueño, pérdida del apetito. También evita ir a la escuela o al colegio. Por ahí creo que también leí esta otra característica en los comentarios que ustedes hacían, de que los niños no quieren ir al colegio, no quieren ir a la escuela
y lógicamente porque allí está el agresor, ¿no? El estrés postraumático, que esto es un tema también muy, muy complejo. No sé si ustedes le conocen, pero el estrés postraumático es, es el desencadenamiento de múltiples formas o efectos de la misma violencia. Y no solo puede ser causado por la violencia, sino también por algunas situaciones traumáticas, como un accidente, como un terremoto, y me pone como mi cuerpo en alerta. Y mi glándula allá en mi hipotálamo empieza a segregarse un montón de hormonas y sustancias como el cortisol, la adrenalina, que preparan mi cuerpo para la huida. El problema de esto es que eso es bueno, que nuestro cuerpo tenga esa reacción de defensa frente al peligro. El problema es cuando este mecanismo de defensa está activado siempre, siempre, siempre. Imagínense un niño que está sufriendo acoso en la escuela y todos los días tiene que ir a la escuela. Ven que su alarma está siempre encendida. Entonces, su cuerpo le está generando cortisol y otras sustancias que son buenas, pero cuando están como permanentemente encendidas, es como que allí ya no es bueno porque me desencadena otros problemas, enfermedades, afecciones emocionales. Entonces, esto es el estrés post-trauma. Y lógicamente, a raíz de esto puede desencadenar enfermedades crónicas como consecuencia de estar activa esa emergencia biológica. Me gustaría tener alguna pequeñita retroalimentación antes de ir a la última parte de esto. ¿Algún comentario chiquitito que quiera hacer alguien? Porque también, sí, adelante. Fíjate que con lo que decís del estrés postraumático, por ejemplo, mi hijo, mis 2 hijos nacieron en El Salvador, pero antes de los 6 meses yo me los llevé para África. Y en el kinder donde él iba, él nunca nos dijo nada de lo que a él le pasaba. Pero el día que lo sacamos del kinder, que salíamos ya de África, nos dijo, al fin, dijo, yo ya no quería ir a ese kinder, dijo, porque nunca había dicho nada, porque no quería. Él tenía apenas 5 añitos, y dice, no les quería decir nada. ¿Y qué te decían o qué te hacían? Siempre me pegaban en el recreo, decía, siempre me decían el niño amarillo. Y empezó a sacar una lista, mi hijo, de cosas que él había estado pasando que no había compartido. Pero a lo que voy es con el efecto del post-trauma, ¿verdad? Él tuvo que vivir esto quizás como 2 años en el pre-kinder, y ahora cada vez que él va a cambiar de un lugar, si va a entrar a una nueva, inclusive escuelas dominicales en El Salvador. Cuando hemos llegado a recaudar fondos, a visitar iglesias, hay niños que lo han maltratado a él cuando era pequeño. Entonces, en su cabeza, cada vez que va a una nueva iglesia y yo le pido ir a la escuela dominical, me dice, no, ¿por qué? Porque van a haber niños malos, me dice. O de repente, el hecho de un nuevo, y es una de las razones por las cuales hacemos homeschool, ¿verdad? Porque ya varias veces le pasó lo mismo, que lo maltraten en la escuela. Entonces, él en su cabeza, en lugar de pensar que todo va a ir bien, él revive todo lo que pasó ya anteriormente. Y es algo que los acompaña. Y lo que tú decís, ¿verdad? Lo importante es que ellos puedan hablar con uno y no empujarlos al punto, porque en El Salvador nosotros tratábamos, no, tranquilo, vas a estar bien, pero cuando siguió repitiendo el mismo asunto, dijimos, no vamos a mantener a nuestro hijo en constante estrés, ¿verdad? Vamos a hacer algo para que él mejore esto que está sintiendo. Y él nunca me ha pedido ir a la escuela, sí te digo. Podrá tener la mamá más brava y regañona en la escuela, en casa, pero él prefiere eso que decirme, mami, yo quiero una escuela, ¿verdad? Porque quiero estar con... No, él no quiere eso. Entonces, es algo tan real, y uno tiene que validar esos sentimientos, porque tendemos a decir, no es nada, no, si no sentís nada, o no te pasó nada, o está bien, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, cuando uno no valida lo que ellos están sintiendo, se sienten como que no pueden hablar al respecto.
importante saberlos escuchar y darles esa oportunidad. Está Flor y Joana con la mano levantada también. Sí, definitivamente. Y ven que allí, por ejemplo, se puede revictimizar porque cuando los niños han tenido como la confianza, y créanme que es un acto valiente de los niños contarme lo que está pasando. Y si yo minimizo eso de decirles, no, si no es nada grave, no pasa nada, o sea, estoy minimizando ese problema que para ellos es grande y estoy diciéndoles, "Nah, bah, chillón que sos". Entonces, revictimizo al niño o niña o adolescente. ¿Y qué es lo que logro? No le vuelvo a contar qué es lo que me está pasando a mi mamá o a mi papá o a esta persona porque no me creyó, porque me defraudó, siento que no me resolvió esto que para mí es importante y que tuve el valor de decirle qué es lo que me estaba pasando. Entonces, importantísimo eso de no minimizar. A ver, hay tres manos levantaditas, no sé quién fue la primera, pero veo que Flor ya activó su camarita, así que le voy a primero la palabra a Flor Argomedo, después a Joana, ¿les parece? Y por último a Emilio. Adelante, Flor. Muchas gracias, Flor, por abrir su corazón y de veras contar estas experiencias que son duras. Y de eso se tratan los factores de fortalecimiento, ¿no? Em, sé que es bien difícil eso de ver y se encoleriza uno, creo, de ver cómo los niños están, nuestros niños, mi familia, pueden estar sufriendo. Em, yo creo que con lo que va restando de la capacitación o de la sesión podemos ir como abordando esas temáticas que usted propone y cómo tener como ese equilibrio que menciona, ¿no? Ni ser muy sobreprotector, pero tampoco ser como muy negligente de no hacer algo. Creo que la misma secuencia de la sesión va a ir dando como muchas luces y algunas respuestas. A ver, antes de continuar, yo entiendo que ya me tomé mucho más tiempo del que se debería. Ven que al inicio les dije, es que esto es algo mucho más complejo, mucho más amplio, porque después de esto viene la parte de prevención en sus tres áreas, primordial, primaria, secundaria, terciaria, y después hay un modelo muy lindo que nos ayuda como a lo que mencionaba Flor, eh, cómo dentro de algunos niveles en específico puedo prevenir con algunas acciones concretas o con estos mismos factores que son vulnerables, los puedo convertir en factores de fortalecimiento. Pero yo propongo, y si ustedes quieren, porque no, de veras que no les quiero quitar como mucho tiempo, yo les propondría, y no sé qué piensen ustedes, de que nos volvamos a ver en una nueva sesión el próximo lunes. Podría ser si ustedes están dispuestos, porque vamos todavía como un poco am, en la parte eh, de la subida y Hermano queremos, Josué, sí, sí. estaría muy bien que podamos hablar luego con Juanita cuando terminemos esta sesión para poder programarnos, pero sí me gustaría que pueda terminar con su presentación ahorita para dejar este tema por lo menos cerrado. Ajá, porque, o sea, aquí podríamos cerrar muy bien esta jornada porque también estamos como un poco afectados y como para bajar un poco los ánimos y en una próxima sesión podríamos ver lo de la parte de la prevención que les menciono. O sea, yo No creo que sé qué podemos les parece. terminar la presentación porque habíamos, para que no sea mucho, terminar dentro de 14 minutos, ¿verdad? Entonces avancemos con la presentación y tenemos dos preguntas. Si las preguntas pueden ser puntuales, eh, también ahorraría un poquito de tiempo y si no se pueden conectar los demás, la podemos grabar para que ellos la puedan ver después.
Muy bien, entonces si están dispuestos a que podamos continuar unos 10, 15 minutos, está perfecto. Lo único que en la otra dinámica sí era también participativa y podríamos ser puntuales. De hecho, la forma de participar podría ser a través del chat. Miren que en esta parte de prevención encontramos cuatro distintas maneras de prevenir. Em, Tenemos una primordial y primaria, una secundaria, un nivel de prevención secundario y un nivel de prevención terciario. En el nivel primordial o primario, en realidad son distintas. La prevención primordial y la primaria en realidad son distintas, pero se pueden como complementar. Voy de la última, digamos, hacia la primera. En la terciaria es cuando el problema ya ha aparecido y la prevención es qué puedo hacer para que no vuelva a suceder. O sea, ya sucedió, como decía Flor, esto ya me ha pasado, pero la prevención terciaria es qué puedo hacer para prevenir que no vuelva a suceder. La secundaria, la prevención secundaria es cuando hay mucha probabilidad de que pase este tipo de violencia, el bullying. O sea, no ha pasado, pero es exageradamente alta la probabilidad de que pase. Y ya lo mencionaban algunos de ustedes. O sea, tenemos algunas características distintas, tenemos como estos factores, o ya identificamos estos factores que nos hacen vulnerables frente a. Entonces hay mucha posibilidad de que el niño, niña o adolescente sufra bullying. Entonces, ¿qué acciones puedo hacer allí? Y por último, el nivel primordial y primario, que en realidad es el primero, ¿no? Es cuando no hay mucha posibilidad de que pase, pero aún así yo debo de, eh, informar, debo de capacitar, debo de enseñar, educar a los niños acerca de esto. Y esto es bien importante que lo podamos identificar porque previo a esto hay un tema que son los escenarios del bullying, porque el bullying no se da solo del agresor hacia la víctima, sino que es un tema que incluye a un montón de gente. Al menos 8 participantes hay dentro de los escenarios de bullying. Miren que el primero es el menor que inicia el acoso o la persona que inicia el acoso. Hay unas segundas personas que son los seguidores o los secuaces de este. Ven que siempre hay como un líder del grupo y es el que se anima como a hacer la maldad o la travesura. Y hay un grupito ahí que está como apoyando siempre, pero no son los que toman como la iniciativa, sino que esperan que aquel inicie con la travesura para yo poder seguir. Después están también los partidarios que apoyan abiertamente el acoso, los que se ríen, los que están allí observando y no hacen nada porque de alguna manera están como apoyando de que se pueda acosar a otro. Y no toman como un papel activo porque no son ellos los que están agrediendo al otro, pero sí participan por reírse porque están allí participando de lejitos. Cuatro tipos de personas son los partidarios pasivos, los que disfrutan el acoso, pero no lo apoyan abiertamente. O sea, solo les da risita, están allí de lejitos observando que se está agrediendo al otro, pero no hago nada. Unas quintas personas son los observadores neutrales que no participan ni se sienten responsables de intervenir. O sea, lo veo, está pasando, no me da risa, no estoy asintiendo que esto me satisface o estoy participando de esto, sino que estoy así de lejos observando, está pasando, pero no tomo ningún papel. El 6, las personas que son los posibles defensores, que desaprueban el acoso,
y piensan que de alguna manera quisiera ayudarle a fulanito, pero no lo hago porque no me quiero meter en problemas. O sea, ese es un problema de ellos bueno, no me gusta lo que está pasando allí, pero yo no me quiero meter en problemas. El número 7, las personas que son defensores que desaprueban el acoso y tratan de ayudar a quienes están siendo acosados. Y por último, el que está siendo acosado, el que sufre violencia. Entonces, ¿por qué hago esto del escenario? Porque allí nos muestra que este es un problema que se trabaja en varios niveles de prevención. Ven que vimos prevención terciaria, secundaria, primaria, pero aún también existe un modelo que es este ecológico de un autor llamado Bronfenbrenner. Y él nos muestra que hay diferentes niveles de acción en los que nosotros podemos intervenir. Uno, que es de los más importantes, es el microsistema, que es el niño, niña o adolescente mismo. Y váyanse haciendo esta pregunta, porque esto me gustaría que ustedes lo contesten. El microsistema es el mismo niño, niña o adolescente. ¿Qué cosas puedo hacer con el niño mismo para fortalecerlo? Es decir, los factores que vimos anteriormente como características o como factores o elementos que hacen más vulnerable al niño, niña, adolescente, ¿cómo esos factores los puedo convertir en factores de fortalecimiento? Entonces, vieron por allí el tema de autoestima. ¿Cómo trabajar la baja estima del niño para que ahora se pueda convertirse en un niño con una estima estable? Un niño que cuando le dicen qué feo te vestiste hoy o qué feas te quedan las gafas, eso es algo que no le dañe, porque ven que el bullying empieza con acciones pequeñas. Y en el buen salvadoreño, quizás ustedes escucharon esto, es como voy a agarrar de pato a este porque veo que no se defiende. Entonces, como un niño con buena autoestima puede responder asertivamente, y alguien lo mencionaba por allí en sus preguntas, de cómo hacer que los niños no respondan con violencia, porque violencia engendra más violencia, o que respondan asertivamente frente al otro cuando está siendo agredido. Entonces, un niño con una estima estable, segura de sí mismo, de sus capacidades, puede decir o puede responder sin necesidad de ofender, pero eso es la estima, ¿no? Y en esto, por ejemplo, hay un tema importante que es la resiliencia, de lo que también podríamos hablar en alguna otra sesión o cuando sea posible. La resiliencia, porque la resiliencia incluye un montón de factores que hace, porque la resiliencia es si no conocían el término resiliencia, resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para soportar la adversidad, pero no solo soportar, sino el hecho de que agarro la adversidad y puedo sobresalir. Es como una acción de rebote, como un resorte, porque viene el golpe, digamos, viene el golpe y me aprieta, digamos, me hace chiquito, pero el rebote es que entonces el resorte vuelve a su estado original. Entonces, resisto la adversidad, resisto el golpe, pero no solo me quedo allí, sino que hago una acción de rebote en el que genero aprendizaje o puedo sobreponerme ante esa adversidad. Entonces, la resiliencia es importantísimo en esto. ¿Y cómo trabajar la resiliencia en los niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, el tema del sentido del humor. Y no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Cómo puedo desdramatizar las situaciones tan complejas o tan problemáticas o tan abrumadoras? Recuerdo una vez que iba con un tío en bicicleta y
Y bueno, la bicicleta era grande, yo estaba pequeño y íbamos allí y cuando me quería bajar de la bicicleta, como era muy grande, o sea, me caí, literalmente salí dando vueltas. Entonces, un niño con baja estima podría sentirse apenado, los demás me hacen burla, no te puedes ni siquiera bajar de una bicicleta. Pero recuerdo que en ese momento, cuando se rieron de mí, así me bajo yo de la bicicleta. ¿Y qué? O cuando ustedes iban a bajar del bus, quizás se deslizaron y no se bajaron correctamente, sino que se cayeron en las gradas. O sea, así me bajo yo del bus, pues es la forma especial de bajarme. ¿Y cómo de dramatizar eso con el mismo sentido del humor? Pero eso lo genera el tener una buena estima. Entonces, ¿cómo puedo trabajar? Y ven que esto solo es el tema de estima, el tema de resiliencia que es amplio, pero entonces, ¿cómo todos los otros factores que vimos los puedo convertir en factores que no sean vulnerables, sino que de fortalecimiento en el mismo niño, niña y adolescente? Y que por cuestiones de temas no los vemos todos, pero por allí va el tema de factores de fortalecimiento. Pero ven que no tengo solo el micronivel, el microsistema donde está el niño, sino que después de eso viene un mesosistema en el que están incluidos todos ustedes. Y estoy incluido yo. Es decir, está incluida la familia, los compañeros, el centro escolar, el vecindario. Es decir, mi entorno próximo más cercano. ¿Y qué acciones puedo yo hacer en este mesosistema que ayude a proteger, a prevenir el bullying y cualquier otra forma de violencia? ¿Qué cosas puedo trabajar con la familia? Y vean, porque aquí es importante cómo la familia trabaja la misma resiliencia, ya no la resiliencia individual, sino la resiliencia familiar. Somos una familia distinta porque no somos de este país, por lo tanto somos físicamente distintos, nuestro lenguaje quizás incluso es distinto. Entonces, ¿cómo la familia también puede generar resiliencia? Y eso les va a quedar de tarea porque el tema de resiliencia es importante. Vayan a buscar factores de resiliencia, factores de fortalecimiento de resiliencia en la familia, en mis compañeros, en el vecindario, en el centro escolar. Y luego de esto viene un nivel más grande que también estamos incluidos, porque ahí está el gobierno local, ahí están los medios de comunicación, ahí está la otra familia que es como más extendida y ahí está la iglesia. Cómo desde la iglesia también puedo abonar a esta temática de prevención. Y por allí mencionaba alguien, no me recuerdo quién, decía, ¿cómo no hacer esto tan religioso? Y me gusta eso porque la idea no es hacer algo religioso, pero sí tiene que ver con la espiritualidad también. ¿Cómo desde mi iglesia puedo predicar sobre esta temática? ¿Mm? Y prevenir? Yo en mi iglesia, por ejemplo, yo predico acerca del abuso sexual. Yo les he predicado acerca de la violencia, del abuso de poder, porque son temas que se pueden abordar también desde la iglesia. Y cómo el Dios mismo no apoya y Dios mismo dice, yo estoy con la viuda, yo estoy con el más vulnerable, yo estoy con el pobre y lo defiendo. Y cómo nosotros desde la iglesia también estamos acompañando a estas personas que son vulnerables, a los niños que están sufriendo cualquier forma de violencia o que están sufriendo bullying específicamente. Y cuando llego a estos niveles y allí, por ejemplo, estoy utilizando para bien el poder, cómo esta cultura o esta enseñanza puede llegar a un macro nivel, es decir, a los valores, es decir, lo que no se ve, las tradiciones, la cultura. Porque miren, el machismo, por ejemplo, el machismo es impregnado ese chip en el niño, en el microsistema. Y cuando este niño crece y forma su familia, es decir, pasa al mesosistema, ven que lleva insertado el chip del machismo. Y cuando llega al exosistema, porque trabaja en un gobierno local, porque trabaja como líder en la iglesia, y él sigue llevando ese chip de machismo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando entonces llega a ese nivel, inconscientemente o inherentemente, llega hasta un macrosistema
en el que se vuelve una cultura machista. ¿Cómo cambió esto entonces? Bueno, si creo o puedo enseñarle a mi niño, a mi hijo, con una forma de relacionarse con otros que no sea machista, de que no violente a la niña, por ejemplo, entonces cuando llegue a formar su familia, él va a ir impregnado con ese nuevo sistema de crianza. Y cuando llegue a trabajar en el ecosistema, en un gobierno local, o sea, líder en la iglesia o en la policía o donde sea que trabaje, él lleva otro tipo de pensamiento. Y esto, por ende, crea una cultura de no machista, de relaciones equitativas, etcétera. Entonces, esto es lo que me hubiera gustado a mí hacer en una próxima sesión, de que por cada uno de los niveles ustedes me fueran proponiendo acciones concretas. ¿Qué hacer con el niño? Ya dijimos, buscar trabajar con su autoestima. Eso es algo bien concreto, pero ¿qué más cosas podemos hacer en el microsistema? Y luego en el mesosistema, ¿qué podemos hacer con la familia? Acciones concretas que ustedes propongan. Y estas van a llegar hasta el exosistema porque ustedes también son gente de la iglesia. ¿Qué acciones concretas pueden trabajar desde la iglesia? Y por ende, que esto llegue como a una cultura. Entonces, bueno, yo por ahí me estaría quedando con esta parte. Yo estoy dispuesto a una nueva sesión si quieren, y si no, pues cerramos hoy. No hay ningún problema. Así que no sé, Juanita, quedamos en sus manos. Sí, vamos a programarlo. Mil gracias, Josué, por tu disponibilidad. Emilio, Joana se le descargó la computadora, pero Emilio tenía una pregunta, no sé si todavía la tiene. Te agradecemos mucho y de verdad que es un tema bien vasto, ¿verdad? Para explorar. Definitivamente. No sé si está o no. Sí, sí está, Emilio. Porque lo otro que podemos hacer es siempre como anotar las preguntas y tal vez ya nos enfocamos un poco más en eso en una próxima sesión, Ok, como tratar de dar respuestas a cada una de las preguntas y me gustaría sí, siempre tomar un tiempo para trabajar este último ejemplo de macrosistema, mesosistema, porque está muy lindo, realmente está muy lindo y me gusta porque son acciones bien concretas. O sea, puede quedar como esas dos tareas. El hecho de que piensen por cada uno de esos sistemas acciones bien concretas que se pueden realizar, y lo otro es lo de las preguntas, ¿no? Que se puedan formular durante la semana y tratamos de resolverlas entre todos, no necesariamente yo. excelente. Creo que hay una aplicación Padlet o otra así, la podemos usar y lanzamos eso y que todos vayan poniendo los ejemplos, ¿verdad? De cómo se pudiera hacer según los sistemas, para que sea algo que todos puedan leer. Bueno, mil gracias, Josué. Ha estado súper interesante y sin duda vamos a organizarnos para que pueda haber una segunda parte de este tema y otros temas que parecieron súper interesantes. Mil gracias a todos, compañeros. Si no hay más preguntas, vamos a terminar aquí.